Hola, hola, muy buenos días. Qué alegría volvernos a encontrar, volvernos a conectar aquí en Conexión para ti, en Conexión a Mamás. Estamos muy felices, como siempre, de que sea sábado, de que nos podamos conectar, de podernos encontrar aquí a través de este programa que amamos tanto. Bienvenidos, bienvenidas, que Dios les bendiga, que este sea un sábado maravilloso. Y vamos a empezar con nuestros saluditos, vamos a empezar a escribir aquí a través del chat. ¿Desde dónde se están conectando en esta mañana? ¿Desde dónde nos saludan? ¿Cómo están hoy? Cuéntenos qué tal esta mañana de sábado, cómo amanecemos. Cuéntenos todo lo que ustedes quieran a través del chat. Y por favor, las personas que se están conectando con nosotras, recuerden compartir con sus amigos, con sus familiares, con otras personas que puedan beneficiarse de este programa que estamos haciendo con tanto amor. Empezamos hoy una nueva serie. Terminamos la serie de las heridas de la infancia. Creo que fue una serie maravillosa. Aprendimos muchísimo, identificamos muchas cosas de nuestras propias vidas, de nuestras propias experiencias y vamos a empezar una nueva serie que nos va a enseñar también muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar acerca de crianza y parentalidad y esta serie nos la han pedido muchísimo, así que vamos a estar pendientes, vamos a estar trabajando nuevamente en el tema de crianza. Voy a darle por acá la bienvenida a Jessy. Buenos días, Jessy, ¿cómo amaneces? Muy buenos días. Acá muy contenta de estar nuevamente en esta conexión. Feliz sábado Sí, para qué todos. rico. Feliz sábado, Jessy, ¿cómo amanece México hoy? Bien, muy agradable, un clima muy agradable. Qué rico, gracias por acompañarnos en este día. También vamos a saludar a otra Jessie, nuestra Jessie Jerez. Buenos días, dice qué alegría acompañarlas esta mañana. Un abrazo, Jen. Un abrazo, Jessie. Gracias a ti por acompañarnos detrás de cortinas hoy. Gracias por estar allí acompañándonos. A todas las personas que se están conectando, buenos días. ¿Cómo amanecen? Escríbanos a través del chat. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la moral? ¿Cómo está la energía el día de hoy? Qué rico que es sábado, que el Señor nos regala este espacio en la semana para descansar, para conectarnos, para alabarlo, ¿cierto? Es un día diferente que disfrutamos muchísimo. Así que bienvenidos y bienvenidas a las personas que ya se conectan tempranito en esta mañana. Jessy, vamos a hacer nuestra conexión más importante del día, así que invitamos a las personas allí donde están que hagamos una oración y nos conectemos con nuestro Padre Celestial. Querido Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nos cuidas, porque nos acompañas, porque nos das vida, salud, Señor. Y te pedimos que nos acompañes en este programa, las personas que se van a conectar, que puedan aprovechar este contenido, este tema que vamos a trabajar y también que llegue a muchas personas, Señor. Bendice a Jessie que nos va a acompañar con el tema de hoy. Bendice su salud, Señor, que pueda recuperarse pronto y gracias porque hacemos parte de este equipo que podemos compartir conocimiento a otras personas. Bendice a cada persona que se conecta en el en vivo, pero también en diferido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jessie, tenemos saluditos por acá. Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hola este sábado? Mariana. Y por acá nuestra amiga Yasmín, que siempre se conecta y él todos los sábados desde Pitalito nos saluda también, dice buenos días, gracias a Dios por este día tan especial. Gracias por tanto aprendizaje, muchas bendiciones para ustedes. Gracias a ti, Yasmín, por estar conectada cada sábado con nosotras. Y aquí dice Jessica, un saludito a mi amiga y colega Jessica, qué rico verla, un abrazo. Y nos encanta tenerla porque Otro desde abracito, México, amiga. sí, desde México y nos sentimos más cerquita por este medio. Así que gracias por acompañarnos, Jessy. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¿Cierto? Y estamos empezando una nueva serie para las personas que de pronto se están conectando. Apenas estamos empezando una nueva serie. Vamos a estar hablando de crianza, de parentalidad, de qué vamos a hacer con nuestros chiquis para que podamos vivir en armonía en casa, ¿cierto? Así es el título de nuestro tema de hoy, Armonía en casa.
estrategias efectivas para un estilo parental positivo, ¿cierto? Que queremos tener esas estrategias que nos ayuden a ser buenos padres, a hacer lo mejor de nuestra parte y entregar a la sociedad unas personitas, ¿cierto? Que sean aportantes, unas personitas que tengan unos fundamentos diferentes, ¿cierto? Y eso es lo que queremos lograr. Entonces, Jessy, empecemos a hablar entonces estamos hablando de parentalidad. Sí, ¿Qué es la parentalidad? ¿Qué son los estilos parentales que hemos escuchado por ahí? sí es. ¿Con qué se come eso, no? Sí. Sí. Ese término, ¿no? De estilos parentales los empezó a usar una teórica, ¿ok? Llamada Diana Boundary. Entonces, ella decía que los estilos parentales o definía los estilos parentales como todas estas actitudes, estos comportamientos que tienen los papás, ¿ok? Hacia los hijos y que guían el desarrollo, el comportamiento, esas actitudes que van a tener esos pequeños, ¿no? En su desarrollo. Esa como tal es la definición de estilos parentales. Y hay diferentes estilos parentales, ¿ok? Ujú, Es decir, hay diferentes actitudes y comportamientos que podemos tener los padres o madres hacia nuestros hijos en esta etapa de la crianza. ujú. Podemos decir que teóricamente hablamos de estilos parentales cuando, digamos, hacemos conciencia, ¿no? Porque todos somos padres, pues los que tenemos hijos, somos Sí, padres, madres, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos consciente, cuando sabemos, bueno, qué tipo de crianza estoy aplicando, entonces podemos hablar de esos estilos parentales, ¿verdad? sí, ¿Me correcto. mencionas la teórica otra vez? Me dijiste Diana. Boundary. Vamos. Sí, Ok. Diana Baurit. Igual tuvieron otros teóricos, ¿no? Que estuvieron trabajando sobre este tema, Sí, pero tú mencionaste que fue la la primera. principal, sí, la principal fue ella, ¿no? Y Ujú, incluso hay un debate entre si son seis estilos, si son cinco, si son cuatro. Hoy les voy a hablar de cinco. ¿Ok? Pero sí ha existido ese debate, que alguien le suma uno, le quita a otro y así. Pero hoy vamos a hablar de los más conocidos, de los más estudiados, Jenny. ujú. ¿Ok? Ok. Sí, Entonces, generalmente escuchamos como cuatro. exactamente, Ujú, generalmente son cuatro. Pero les voy a hablar del otro, del quinto, que están entre lo sacan, lo meten, pero yo considero que realmente es un estilo que se aplica. ¿Ok? ujú, Entonces tenemos el autoritario, tenemos el permisivo, tenemos el negligente, ¿sí? Tenemos el estilo democrático o también conocido como el positivo y el estilo sobreprotector. Este quinto estilo, el sobreprotector, es el que quitan y meten, ¿ok? Pero creo que realmente como padres a veces se toma este estilo también y se aplica, ¿no? ujú, Así ujú. que si te parece, Jamie, vamos a empezar Claro, a describirlos cada hablar, uno. sí, a describir un poquito de ellos para ver en qué estilo, con qué estilo nos identificamos. Hay algo importante, ¿no? Antes de empezar a hablar de los estilos, y es que la familia es el primer agente socializador, eh, Jenny, o sea, de los niños, ¿no? Ujú, O sea, es ujú, ese primer contacto, es la manera como los niños luego van a aprender a socializar. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el estilo de crianza, porque a partir del estilo de crianza que se presente, que se tome con estos chiquitos, ellos van a aprender luego a socializar, a interactuar a con tratar a los demás. a tratar a los demás y a tratarse a sí Y mismos. así mismo, sí, Sí, súper importante. entonces es muy importante identificar este estilo parental. Y
otra cosa importante, es que tendemos a, como seres humanos, a repetir patrones. Por lo tanto, los estilos parentales también se repiten, o tenemos esa tendencia. Es decir, a repetir el estilo parental que tuvieron mis padres, mis cuidadores conmigo, yo voy a tener una tendencia muy grande a repetir ese estilo parental con mis hijos. ¿Sí? Entonces, es importante que identifiquemos el estilo parental que estamos nosotros ejerciendo con nuestros hijos, aplicando con nuestros hijos, y ver también qué tanto de esto estoy repitiendo de la manera en cómo me criaron. ¿Sí? Y si hay alguna cosa que valdría la pena cambiar o ajustar. ¿Sí? Así que bueno, empecemos por el autoritario. ¿Qué te suena, Jenny, por autoritario? Y, y si puedes Reglas. ir comentando por ahí también. Sí, claro, claro. El autoritario siempre suena como exigencia, como reglas, como Sí, esas frases de aquí se hace porque yo digo. exacto. Acá en esta casa se hace lo que yo digo y punto. ¿Sí? ¿Y Entonces por qué? es Porque lo digo yo. porque lo digo yo y ya, o sea, no hay negociación en reglas. Estos padres son caracterizados porque por una alta exigencia, exigen mucho a esos hijos, tienen reglas que no son nada flexibles, ¿ok? Y también tienen una escasa afectividad o calidez. Ok, entonces son esos padres muy, muy estrictos que exigen una obediencia absoluta de esos hijos y esas reglas que son puestas unilateralmente, ¿no? Se deben de practicar sin ninguna objeción por parte de los hijos. Entonces son A papás. veces, yo decía a veces sí, no, ¿por qué no? Claro. Y no se le explica a los hijos el porqué de las cosas. Ujú. Simplemente lo que decíamos, la frasecita, ¿no? Yo Es que yo digo, digo, ya. y yo tengo el conocimiento, yo soy su papá y ya, o su mamá. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema de este estilo parental, Jenny? Es que las reglas es muy alta, ¿ok? La demanda y muy baja la afectividad. Entonces, son padres que el, el, el valor que tiene el hijo depende de qué tanto él se acomoda o respeta estas reglas y estas normas. ¿Ok? Ujú. Entonces, este estilo se caracteriza por tener a hijos o por criar a niños que más adelante van a ser muy inseguros de sí mismos. También, o sea, en todos los estilos hay partes muy positivas o muy negativas como resultados. Entonces podemos ver hijos que van a ser tal vez muy exigentes consigo mismos y que van a ser muy Ujú. buenos en sus trabajos, en sus estudios, ¿ok? Por ese alto exigencia que siempre se le pidió, ¿no? Entonces son esos niños que son buenos deportistas, que son excelentes estudiantes, porque siempre se les mantuvo en la reglita, ¿no? Pero Poca tolerancia a la frustración. poca tolerancia a la frustración, baja autoestima, porque siempre hay una condición, valgo porque hago eso, si dejo de Ujú, hacer eso, entonces mi valor depende de. Entonces, ujú. esa es la doble cara, ¿no? De este estilo autoritario. Pasemos a otro estilo, el permisivo, que es totalmente diferente, ¿ok? A este estilo. Buenos días, Lucas. Aquí pasó Lucas a saludar. Bueno, amor, saludo. Buenos días, Lucas. Se escondió, ahorita aparece otra vez. Entonces, tenemos el estilo permisivo, que es la otra cara, es la otra parte. Es. No se te va a ver, solo se te va a ver la carita mía, saluda. Y buenos días, Hola, Lucas, buenos días. les Lucas. Bueno, gracias por saludar. A ver. Ve, no se te ve nada, está preocupado porque está en pijamas. Bueno, entonces,
El estilo permisivo. Entonces son esos papás que demuestran mucho cariño, sí, mucho afecto, mucha atención, pero hay poca estructura en cuanto a reglas. Límites y normas. Sí, Ujú. no hay normas, es ese niño que todo lo que quiere se lo dan, que hace los berrinches en el supermercado y nadie le dice nada, todo lo que pide se lo compran. Son padres que son tolerantes al extremo, ¿ok? Algo totalmente diferente al autoritario que hablamos ahorita. Ujú. Entonces son padres que no usan el castigo o las restricciones, o si la usan son muy escasas, ¿sí? No hay límites claros y si los hay, como te digo, son muy, muy poquito. Entonces son papás que valoran mucho la expresión del niño, todo lo que hace el niño lo aplauden y todo. Sí, son esos hijos que todo lo que hacen está Está perfecto. bien, Está perfecto. así afecte a otro. Así afecte a otros, no importa, todo lo que hace está bien. Y son niños que lo defienden en todo, ¿sí? Ujú. Eh, Hay mucha comunicación en este estilo de crianza, ¿ok? Porque es un papá que ama mucho a ese hijo, que demuestra mucho amor, que demuestra mucho cariño. Es un papá o una mamá que van a estar muy presente en la vida de ese niño, ¿ok? Eh, pero tiene un resultado, ¿no? O sea, tal vez son niños que se van a sentir muy amados, que su autoestima va a estar muy saludable, pero van a ser niños que van a tener dificultad para autorregularse, ¿sí? Tal vez son Van a niños, pasar los límites de otras personas. exacto, sin Ujú. importar qué, porque tienen esa, no fueron acostumbrados, ¿no? A tener límites. Entonces, Ujú. es el riesgo de este estilo. Hay otro estilo que es el negligente, ¿ok? Este estilo negligente es nada de nada, poco afecto, nada de normas. ¿Sí? Son estos padres que abandonan emocionalmente y en cuanto a las necesidades básicas de sus hijos. ¿Sí? Ujú. Son esos papás que prácticamente tienen en la casa a sus hijos, pero delegan el compromiso de la crianza a un tercero, colegio, guarderías, a la tía, a la abuela, y no Hijos hay mayores. a los mayores y exacto, al hermanito mayor, pero no se involucra emocionalmente con esos hijos. No importa pues qué le pase o qué no le pase a esos hijos. Eh, Creo que ese es el peor estilo o el que tiene las consecuencias más graves. Más graves, más negativas. Exacto, porque no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de afecto. Por lo menos en los otros algo hay, ¿no? Algo, aunque sea mucho control, aunque sea mucho afecto, pero existe algo. Pero en este estilo, eh, pues realmente la valía de ese niño se va a ver muy afectado, porque es un Vale. niño totalmente abandonado. Eh, que es a veces muy común, ¿no? Ver ese estilo de crianza, tal vez en familias con muy bajos recursos, papás que necesitan trabajar todo el día o se centran en esto y se olvidan absolutamente de sus hijos, ¿no? Ujú. Bueno, padres con muy poco responsabilidad. Y unos estudios que hizo Boundary sobre este estilo dice que estos niños son los niños que más adelante van a tener más consumo, una relación muy problemática con el consumo de drogas y alcohol. No hay atención, básicamente, o sea, no hay atención de ninguna. Exactamente. Ujú. Bueno, hay otro estilo que es el sobreprotector, el que te digo que se ha generado este debate, ¿no? De si lo incluimos o no lo incluimos.
pero yo considero que se usa. Ustedes lo escuchan y ya me dicen si sí o si no. Es este estilo que usa mucho de todo. Es decir, hay muchas reglas, ¿sí? Hay muchas normas, pero también hay mucho afecto. Recordemos el autoritario, el primerito que vimos. Era mucha exigencia, pero nada de Poco afecto. afecto. Ujú. Exacto. Pero el sobreprotector tiene mucho de todo, ¿ok? Entonces, tiene mucha estructura en cuanto a normas, en cuanto a límites, ¿sí? Pero, y también muchísimo afecto. Entonces, son esos papás, como lo dice el nombre, sobreprotectores. Estoy ahí, esa mamá gallinita que está siempre arriba de los hijitos, ¿ok? Son esos papás que se encargan de hacerle la vida más fácil a los hijos en todo y eliminarle cualquier dificultad que los hijos se presenten. Son esos papás que si el hijo tuvo alguna dificultad en el colegio, le pusieron una mala nota, son esos papás que ya están allá con la maestra discutiendo por qué le puso esa nota a mi hijo. Sí, si mi hijo es el mejor. ¿Ok? Entonces, también son hijos, ¿no? Que van a tener estos problemas en cuanto a límites, como tú decías ahorita, Jenny, de pasar por arriba de las demás personas, porque es que el importante soy yo, ¿sí? Ujú. Entonces, no importa que yo soy, debo de ocupar el primer lugar. Y van a ser personas que van a tener dificultades para resolver problemas más adelante. Claro, porque se los están resolviendo todo el tiempo. Siempre se los han resuelto, ¿no? Eh, no sé si tú has visto este estilo. Sí, sí, sí existe. Entonces, sí, desde la experiencia podemos decir que sí, pueden ser los cinco, porque Ujú. sí, sí se presenta, ¿no? Que como lo que pasa también, Jessy, que iba a mencionar ahorita, es que es muy fácil pasar la línea de uno a otro, ¿no? Entonces siento que, bueno, uno cuando de pronto hace conciencia de, bueno, el estilo parental que voy a utilizar, pues disminuye esa brecha o ese paso de la línea de uno a otro, pero es muy fácil caer, pues como o acá, ¿sí? Y lo digo porque si uno mira la historia nuestra, ¿es cierto? De cómo fueron los abuelos con los papás, cómo Sí. fueron los papás luego, no de uno solamente, sino a nivel general. Uno ve que antes eran muy autoritarios, Es que es algo muy pero ese cultural. autoritarismo, exacto, pasó luego a ser muy permisivo. Ujú. Entonces, muchos con el discurso que damos, ¿cierto?, de la disciplina positiva, respetuosa, se pasaron a ser permisivos y entonces, ay, no, entonces como al niño no se le puede castigar, como al niño no se le puede, entonces se pasaron a esa otra línea. Entonces, por eso es necesario hacer este ejercicio consciente de qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que sí debemos hacer, porque es muy fácil, siento yo, pasarnos de uno al otro. Y ese estilo que tú mencionas, ¿cierto? Pues Sobreprotector. sobreprotector, también se llega fácil cuando uno quiere, digamos, tener ese equilibrio, ¿no? Porque quiere uno que el niño esté bien, que tenga afecto, que entonces estoy ahí pendiente, pero podemos caer fácil en empezar a hacerle todo, a no De dar dejarle, ¿cierto? mucho. Que se frustre, a no dejarle que se enoje, porque entonces, ah, no, yo tengo que estar allí haciendo algo. Exactamente. Sí, son esos niños que no se les permite, o no se les da la oportunidad para controlar sus emociones, ¿no? Ujú, Porque todo se lo doy. ujú. Eh, y es muy común verlo. Justo esta semana salimos a comer con los niños afuera a un restaurante y veía en la mesa de al lado a una familia y le daban la comida y la chiquita yo creo que tendría tal vez unos 5 años en el celular. Entonces, para que no se enojara, para que se comiera todo,
era el teléfono ahí. El teléfono se le cayó de la mesa y eso fue un berrinche increíble. No, tranquila, y ya le ponían otra vez el celular. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es el intentar que el niño no sufra, arreglarle toda la vida como pueda, para que esté lo más feliz, lo más contenta, pero se cruza, ¿no? La barrera de no ponerle límites, de no enseñar a los niños que hay espacios para, por ejemplo, para respetar la comunicación en la mesa, para disfrutar la comida, comerla de manera consciente, sino que, bueno, no, o sea, el papá lo que piensa es que voy a darle lo mejor en ese momento, ¿sí? Y muchas de estas veces, o casi siempre, ¿no? Los papás lo hacen con la mejor intención, Jenny. O sea, no es que el papá con estilo sobreprotector es un papá malo, ¿no? Lo No, hacen de la mejor manera. claro. Fue lo que vieron, tal vez, fue lo que experimentaron, o intentan hacer algo totalmente opuesto a lo que experimentaron en el sentido de que tuve papá que fue un negligente conmigo, nunca estuvo, entonces yo ahora quiero darle todo lo que a mí me faltó, ¿sí? Y se Entonces, vuelve sobreprotector, puede ser. con la mejor intención del mundo, pero Ujú. genero daño con ese estilo. Así Así que es. vamos a hablar del quinto estilo, ¿no? Ya mencionamos cuatro. Es el democrático o positivo, o también lo conocen lo describen, lo denominan otros autores como autoritativo, ¿ok? ¿Qué es el Que estilo? no es lo mismo que autoritario. No es lo mismo, solo que no sé por qué tienen estos tres nombres diferentes. Sí, dejémoslo como democrático, que es el más común, el estilo democrático. Que es este estilo que maneja la alta demanda y la alta respuesta, es decir, el afecto y las normas con equilibrio. Entonces, hay afecto, pero no es un afecto desbordante en el sentido eh, de que todo lo que haces estoy bien y te paso la mano. Y no, o sea, hay un afecto, pero también es con equilibrio en cuanto a las normas que existen. Ujú. Generalmente estos padres son padres que van a negociar las normas. Por ejemplo, si el hijo tiene edad para negociar las normas, ¿sí? Porque si tenemos un niñito de 2 años, es difícil negociar las normas, ¿ok? Hay que establecer las normas, pero se le explica. No es porque yo lo digo y ya, y punto, y así hay que hacerlo, sino que se le explica el por qué, ¿ok? Ujú. Entonces, no puedes jugar con este vaso de vidrio porque se te puede caer, te puedes cortar. ¿Ok? Entonces son esos papás que van a hablar e intentar explicarle el porqué de las normas a los hijos. Ujú. Y ya a medida que estos niños vayan creciendo, van a ir negociando las normas. La hora de llegada a la casa, eh, el uso de aparatos tecnológicos, ¿ok? Entonces, existe una negociación, es decir, hay muy buena comunicación, son papás que se comunican con los hijos, son papás que demuestran cariño, demuestran amor. Entonces, el estilo democrático es ese equilibrio, ¿ok? Yo lo describiría así, es ese equilibrio entre una mano dura y una mano de seda. Como la Súper bien. Excelente, ya entonces conocemos de esos 5 estilos y yo quiero pues como repasarlos aquí para que no se nos olviden y seamos, hagamos de esa conciencia de la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces hablamos de primero el autoritario, ¿cierto? sí, Que dijimos que es alta exigencia, poca afectividad, ¿cierto? Hablamos después del negligente, ¿cierto? sí, Negligente que dijimos que es mucho amor, mucha afectividad, nada de exigencia. Luego hablamos de, sí, ay no, perdón, nada, nada de nada. No te estamos escuchando, Jessy.
Ay, perdón, el negligente es nada de nada. Nada de nada. Ah, ok. Sí. Ujú. Sí. El permisivo es el que es mucha afectividad, ¿cierto? Y nada de normas, nada de reglas. Exacto, muy Vamos escaso. bien, vamos ahí. Después hablamos de ese nuevo, ¿cierto? Que es sobreprotector, Sí, mucho de todo, ¿cierto? Y luego hablamos entonces del democrático, que es el que busca un equilibrio. un equilibrio. Jessy, antes de que sigamos, vamos a saludar a nuestra audiencia. Gladiola nos saluda desde Coatzacoalcos, México. A mí sí me gusta ya Mm. pronunciarlo. Las compañeras dicen, no, yo no lo menciono. Ya me lo aprendí. Un saludo para ti, Gladiola. Gracias por estar conectada. Gracias por tus saludos. Un abrazo grandote. Por aquí está mi papá con un mensaje Ay, hermoso tan que lindo. está súper feliz de estar acompañado de Mm. sus nietos, así que un abracito, papi. Dice qué lindo tema. Por aquí, Damari Lopera nos dice feliz sábado, muchas gracias por este tema tan importante para la educación de nuestros hijos. Y tenemos por aquí a Sandy Vega, un abracito también para ti, Hola. gracias por estar conectada y nos dice que a esa edad ellos también van aprendiendo la terminología. Frases como no es negociable. Ujú. Ponte la chaqueta, está haciendo mucho frío, acompañado de te puedes enfermar. Y afirmando esas normas en el cotidiano con libros, diálogos, etcétera, desde chiquitos van aprendiendo. Así es. Y por eso es importante hablar de esos estilos parentales, ¿no? Porque nos dan claridad de qué podemos hacer, qué debemos evitar, qué frases, por ejemplo, decir, ¿no? Porque generalmente nos preocupamos mucho por eso. Entonces, ¿yo qué le digo para que Mm. haya una buena relación y que haya un buen estilo de parentalidad? Daisy Muñoz nos saluda desde Bogotá. Dice, bendecido día para todos, feliz sábado, un Saludos. abrazo grandote para ti, gracias por estar conectada. Y recuerden, por favor, dejarnos allí sus reacciones a este live, a este en vivo, ¿cierto? Sus comentarios, sus preguntas, si hay preguntas acerca de estos estilos de parentalidad. Nos pueden hacer sus preguntas ahí a través del chat que estamos encantadas de leerles, de comentar también, de decirnos ustedes qué piensan acerca del tema. Gracias a Sandy que nos mencionaba frases como esa, ¿cierto? Que las podemos usar desde chiquitos y que nos van a ayudar a ir estableciendo ese estilo de crianza y los límites y las normas. Pero Jessy, cuéntanos, tú ya nos mencionaste 5 estilos parentales, ¿cierto? Ya los repasamos. Eh, de esos, hay uno que uno diga, listo, este es el adecuado, este es el que debo utilizar. Sí, el más adecuado es el democrático, ¿sí? Porque es el que usa ese equilibrio, ¿no? Como les comentaba, es ese enfoque que está basado en el respeto, en la comunicación, en el afecto, pero también hay firmeza, ¿sí? De establecer límites, que los límites son absolutamente necesarios, absolutamente saludables, pero aplicarlos con amor, ¿ok? Entonces es este estilo que tiene este equilibrio, por lo tanto es el estilo eh, que va a tener, en el pasar del tiempo, consecuencias más positivas en el desarrollo de estos niños, ¿no? Porque promueve un desarrollo emocional saludable, el desarrollo cognitivo y social, que es más importante porque va a ser ese niño que va a aprender a respetar normas, que va a aprender a valorar y a respetar las personas que están alrededor, ¿sí? Decirlo. Ujú, Es este estilo que reduce la violencia porque aunque hay normas, pero las normas, las reglas, los castigos se aplican con amor, ¿sí? ujú, Eh, no va a ser un castigo así, pues, que se aplique sin amor, donde pasa esa la violencia, ¿no? Entonces, es ese estilo con más equilibrio. Es ujú, enseñar, es corregir, pero desde el amor. ujú. Jessy, este estilo, ¿cierto? Es el que está más alineado con la crianza respetuosa de la que nosotros hemos hablado, ¿cierto?
Sí, precisamente por eso que tú mencionabas, porque aunque propone esa conexión afectiva, pues también hay unos límites, unas normas que son claras y ojo ahí, porque es que ahí es donde muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? No somos claros con las normas, son constantes, ¿sí? Ahí también a veces constante. fallamos en la constancia y se enfoca no en la corrección, sino Ujú, se enfoca es en la enseñanza, ¿sí? ujú. Es en qué le estoy enseñando yo a mi hijo para que pueda ir aprendiendo cómo sí, comporta, cómo debe ser la conducta en los diferentes medios, en los diferentes entornos. Y es importante entonces, como tú mencionabas, el diálogo, la comunicación, el explicar por qué, ¿cierto? El decir las razones y ser claros entonces con cada norma que estoy estructurando. Y más adelante vamos a hablar en otro programa, Jessy, de cómo establecemos esos límites y esas normas, ¿cierto? ¿Qué palabras uso? ¿Qué voy a decir? Porque, como mencionaba ahora, es muy fácil pasarnos de uno al otro, ¿cierto? Y cometer a veces, digamos, errores, ¿cierto? Aunque Sí, como tú mencionabas, pues todo lo hacemos desde el amor y tratando de hacer lo mejor como padres. Pero entonces, la eh, práctica es otra cosa. sí, sí, la práctica es otra cosa total. Ujú, Siempre decimos la teoría suena muy linda, pero en el día a día y bajo los estreses que vivimos, sí, la realidad es muy diferente. Pero qué bueno que podamos ser conscientes, ¿no? De que podemos ser unos padres democráticos, que podemos tener un equilibrio, que podemos entonces trabajar en que esa parentalidad y esa relación con nuestros hijos pues se haga de la mejor manera desde las posibilidades que tenemos. Jessy, sí. tú nos dices que ese estilo democrático, bueno, antes de pasar por aquí hay otro saludito que quiero leer. Karina Zamora nos dice gracias totales, excelentes temas, gracias a ti por estar aquí conectada. Por favor, recuerden compartir con otras personas y déjennos su reacción a este tema. Eh, Te iba a preguntar que tú nos dices que el estilo democrático pues es el ideal, ¿no? Que Ujú, deberíamos apuntar a ese. sí, ¿Cómo podemos hacer entonces para buscar ese equilibrio, ¿no? Entre amor y firmeza al mismo tiempo. ok. Eh, la idea es encontrar este equilibrio, ¿no? Y como tú dices, la teoría es muy bonita y a veces la práctica es lo difícil, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es como papás resolver nuestros conflictos, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil para un papá o una mamá aplicar un estilo democrático si emocionalmente no está bien, ¿sí? Si en cuanto a su salud mental no está bien. Entonces, yo creo que el primer paso es tomar conciencia de estos aspectos que sabemos que debemos de trabajar en nosotros mismos, ¿no? Que debemos de resolver. Entonces, cuando tengamos gran parte de estos asuntos resueltos en nuestra salud mental, creo que vamos a tener más herramientas para poder aplicar un estilo como estos. ¿Ok? Entonces, aplicar las reglas o estas normas que le demos a los niños con respeto, creo que es una de las maneras, ¿no? Siempre hablarles a ellos con respeto, con amor, aun cuando estemos castigando. Tú hablabas algo muy importante ahorita, que es la constancia, ¿sí? El disciplinar, al momento de disciplinar es supremamente importante, Jenny, ser constantes, ¿sí? Porque si tenemos una regla, pero hoy se cumple y mañana no se cumple y luego sí y luego no, entonces confunde a los chiquitos, ¿no? Entonces la constancia es importante. Reforzar esos comportamientos positivos, eh, no siempre es señalar lo negativo, ¿no? Porque a veces podemos tener esa tendencia de siempre estar viendo lo que el chiquito está haciendo mal. Entonces,
recoge esto, haz esto, no, sino que también cuando lo haga bien, reforzarlo, decirle, oye, hiciste muy bien esto, ¿sí? Son como estrategias sencillas, pero que pueden aportar mucho al momento de poder aplicar esa disciplina con amor, ¿no? Respetar, ser consistentes, señalar lo positivo. Y es que también señalar lo positivo refuerza el comportamiento, ¿no? O sea, eh, cuando yo te digo que lo estás haciendo bien, lo que voy a generar es que ese chiquito lo siga haciendo bien, ¿sí? Esté más motivado a hacer las cosas bien. Eh, enseñar a los chiquitos a regularse emocionalmente, ¿sí? Cuando yo demuestro que estoy regulada yo emocionalmente al momento de ofrecer un castigo, va a enseñarles a ellos también a estar regulados. Y vuelvo y repito, Jenny, es muy bonito decirlo, pero aplicarlo es muy difícil, ¿sí? Sí, lo que pasa también es que, bueno, algo que tú mencionas que me encanta es ese respeto, ¿no? Y por eso hablamos de crianza respetuosa, porque es que muchas veces decimos, ah, sí, es que el niño debe comportarse, sí, es que hay que enseñarle a que se autorregule, que sus emociones, pero yo como mamá, ante cualquier cosa, estoy, pero ¿cómo así? Pero, pues no estoy haciendo nada, tú lo mencionabas, el ejemplo es súper importante. Entonces, muchas veces siento que lo que pensamos acerca de los hijos afecta también, ¿no? Si yo pienso que es que mi hijo es sobre quien yo tengo que actuar y hacer de todo, pues también voy a afectar. Cuando yo pienso que mi hijo es otro ser humano independiente, ¿cierto? Que tiene su personalidad, que tiene sus emociones, pero que yo estoy aquí para guiarle el proceso, va a ser diferente. Y Claro, en ese guía, pues tengo que ser consciente de que lo que tú mencionabas, que me pareció importantísimo y que es lo primero, revisarme cómo estoy yo. Y yo creo que cuando llegan los hijos, eso es como el claro. bombillito que se enciende allá, ¿cierto? De, uy, ¿qué pasó aquí? Y entonces empezamos a hacer ese ejercicio de revisarnos a nosotros mismos y de ver cómo estamos gestionando nuestras emociones, ¿cierto? ¿Qué traumas tengo? Porque es que todos tenemos algún tipo de trauma, lo hemos visto aquí en el programa de algunas, esas heridas que Claro. estuvimos mencionando, por eso eran fundamentales para entrar a hablar de parentalidad. Sí, porque cuando nosotros sabemos, ah, es que yo actúo así por esto y por esto, entonces puedo cambiar esas acciones, eso que es negativo en mí y que me va a Si no ayudar lo a mejorar en identifico, la parentalidad. si ¿Cómo? nunca soy consciente de estas cosas para mejorar, nunca se van a mejorar, ¿no? Entonces, Nunca se van a hay que mejorar y voy a tomarse seguir tiempo para repitiendo analizarse. patrones. Exacto, exacto. Sandy dice aquí, eso que dices, esa regulación, por ejemplo, ujú, a veces tan duro, pero tan importante. Y si la embarramos un día, pues ni modos, respirar, hablarlo, disculparse si es necesario y avanzar. Y Sandy, eso es súper importante Sí, porque a veces me ha pasado, hay personas que me dicen, no, pero es que sí, ustedes, volvemos a la teoría es muy bonita, ustedes lo dicen muy bonito, pero yo cómo hago si yo exploto, si es que llegué cansada, si es que estoy estresada y viene mi hijo, pues, mami, lo mismo, ya le he explicado y cierto, y es el día a día y exploto, ¿cierto? No, nunca vamos a ser padres perfectos, somos seres humanos y entre más nos estresemos por ser ideales, pues más vamos a equivocarnos. Entonces es hacer ese ejercicio, al llamado, el ejercicio consciente, ¿no? Saber qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuál es mi propósito con la crianza, que eso me parece fundamental. Y cuando vemos ese propósito, es que yo qué tipo de ser humano estoy formando y quiero formar y quiero entregarle a la sociedad. Ahí entonces, cuando tenemos ese propósito, hacemos ese ejercicio consciente. Y aunque lo hacemos consciente, yo les digo la verdad, yo hablo muchísimo de crianza respetuosa, a mí me encanta la disciplina positiva, trato de ejercerla, pero es real lo que dices, Ana. O sea, hay días que no podemos con eso, hay días que explotamos, hay días que, porque lo digo otra vez, somos somos seres humanos humanos. y nos equivocamos.
Pero ahí en ese mensaje que menciona Sandy al final, ¿cierto? Donde dice, pues ni modo, respiramos, hablamos y nos disculpamos. Y eso también es enseñanza para nuestros hijos. ¿Por qué? Claro. Porque les enseñamos a pedir disculpas, les enseñamos que no somos perfectos, que nos equivocamos y que podemos pedir disculpas y seguir adelante, ¿cierto? No es una excusa tampoco, pero estamos trabajando en ser mejores cada día y le enseñamos eso también a nuestros hijos. Todo lo que hacemos es ejemplo para ellos. Tolerancia a la frustración, ahí le estamos enseñando tolerancia a la Exacto, frustración, es que nadie es perfecto, exacto. nos vamos a Ah, sí. equivocar. Sí, por más Ah, sí. psicóloga que sea, por más experta en crianza, nos equivocamos. Sí, entonces, disculpándonos también se enseña. Gracias, Exacto. Santos, por ese comentario. Así es. Sí, estamos hablando precisamente que ese estrés diario, que hoy la vida es muy diferente, ¿cierto? Sí, Hoy papá y mamá trabajan, hoy papá y mamá tienen que responder también por las cosas de la casa, por las cuentas, por absolutamente todo, ¿cierto? Entonces es una vida un poco más ajetreada, un poco más agitada, es una vida que el cortisol está bastante alto todo el tiempo, el cortisol allí trabaja bastante en nuestros cuerpos hoy en día. ¿Cómo podemos hacer, Jessy, para fortalecer ese vínculo? Ya tú nos mencionaste que el estilo parental democrático pues sería el mejor y eso necesita que haya un vínculo entre los hijos y los padres y los hijos. ¿Cómo hacemos en medio de ese ajetreo diario, lo que está mencionando Sandy, que es muy importante, que muchas personas tienen esa pregunta? Ah, sí, listo, yo ya soy consciente de que tengo que mejorar y ser equilibrado, pero en ese afán diario en el que, ejemplo, nos levantamos, tengo que llevar a los hijos al colegio. En Colombia entran súper temprano, entonces sí, ya estamos acosando. Levántese rápido, cepíllese rápido, báñese rápido, haga esto rápido. Todo el tiempo estamos en rápido, rápido, rápido. una rutina. Una rutina, sí, entonces salen del colegio, que vienen las tareas, que tienes que ir a esto, que tengo que ir, ¿cierto? Yo también, entonces estoy en otras actividades. Los hijos, pues también notan ese ajetreo y se cansan. Entonces, ¿cómo podemos hacer en medio de ese cansancio diario realmente fortalecer ese vínculo entre padres e hijos? Claro. Eh, Jenny, supremamente importante esta pregunta, ¿no? Eh, y yo creo que lo importante acá es generar rutinas dentro de la rutina, sí, Sí, porque suena raro. suena raro, pero si no lo tomamos como una rutina, se va a perder dentro de esa rutina. O sea, dentro del estrés se pierde como esa necesidad de conectar con tu hijo. Entonces, volvámoslo una rutina, como por ejemplo, dedicar 10 15 minutos para hacer un ritual, ¿no? Por ejemplo, de dormirlo, del contarle una historia, de cantarle. Entonces son esos 10 15 minutos que le voy a dedicar para acostarlo, pero que se vuelvan una rutina, ¿sí? Ujú, Entonces ya sabemos que sí o sí debo de cumplirlo. Entonces aprovechar esos 10 15 minutos para realmente generar esa conexión con ese pequeño, ¿sí? Donde no, una conexión sin interrupción, donde no va a haber pantallas, ¿ok? No, sino que estoy 100% conectado a escuchar lo que me quiere decir, a expresarnos cariño, a preguntarle cómo fue su día, ¿sí? Entonces, si ujú, vivimos en una rutina, incluirlo dentro de la rutina, ¿no? Que nos haga falta conectar con ellos, ¿no? Entonces, al llegar del trabajo, tomar un tiempo. Yo sé, es que a veces uno llega y ya tiene que llegar a hacer tarea o a preparar la cena. Oye, vamos a tomarnos un tiempo para llegar a la casa, sentarnos, preguntarle, oye, ¿cómo te fue en el día? Eh, ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Sí? Tomar esos tiempos para ujú, conectar emocionalmente con nuestros chiquitos. ujú. Y Y que eso esas va a ayudar rutinas son... a validar sus emociones, ¿no? eh,
Y hay que Sí, tener en cuenta que esas rutinas son diferentes en cada familia, ¿no? Dependiendo de la familia. Por aquí Paula nos tenía un comentario de lo que estábamos hablando antes y dice, así es, hay días de días. En algunos somos las mejores mamás, pero en otros nos llegamos a sentir frustradas. Lo importante es reconocer y aceptar que podemos hacer lo mejor cada día de la mano de Dios. Así es, Jessy. Yo creo que aparte de las rutinas, que son fundamentales, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Yo alguna vez mencionaba en una conexión que para mí las rutinas eran súper difíciles de establecer porque no me gustan las rutinas, pero los hijos sí o sí requieren y ellos mismos le van pidiendo a uno. Entonces sí hay que establecer, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Porque cuando ellos tienen eso, les damos estructura y van a saber entonces qué viene y es más fácil para ellos. Pero aparte de eso, Jessy, pienso que como mamás, como papás, nos toca priorizar, es sí, decir, darle importancia a lo que realmente tenga importancia, porque en ujú, ese ajetreo, en ese cansancio diario, a veces le damos importancia, a, no sé, que tiene que combinar bien la ropa. Bueno, si lo importante es que se vista, ¿cierto? sí, Porque sí, a veces le damos demasiada relevancia a cosas que nos afectan en esa relación, que nos afectan, que nos ponen en estrés, que nos ponen a pelear, que nos ponen a discutir porque es que yo tengo una perspectiva y mi hijo tiene otra. Entonces, ujú, realmente enfocarnos en cuál es el objetivo final, ¿cierto? sí. Eh, para que bajemos un poquito esos niveles de estrés en esa vida diaria. ¿Qué otra recomendación nos tienes? Bueno, entonces esa conexión, ¿ok? Y validar mucho sus emociones, ¿sí? Ujú. Eh, escucharlos. A veces esa rutina no nos deja tiempo para escuchar a nuestros hijos. O sea, pero realmente escucharlos. Ujú. O Sí, sea, porque muchas veces, ay, sí, 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 lo que me, sí, lo que me dijiste, pero no supimos ni qué fue lo que nos dijo y por qué nos dijo, ¿cierto? Y nos perdemos oportunidades muy valiosas de conocer qué está pensando nuestro hijo, ¿cierto? Cómo es su perspectiva, desde dónde está tomando. Lo que tú dices me parece súper valioso. Empezar a hacer ese ejercicio de escucha activa, ¿no? sí, No es solo oír las palabras que nos dicen. y para llegar a que ellos se abran, ellos necesitan Ujú, sentir conexión, ¿sí? ujú, O sea, va a ser difícil que un niño se abra contigo si no tomas tiempo de calidad para conectar con ellos. Entonces, una cosa lleva a la otra, o sea, mantener esa rutina con ellos te va a tener conectada con ellos. ujú. Y al estar conectados le va a facilitar a ellos a abrirse emocionalmente, ¿no? A Ujú, sentirse en confianza de contarte cualquier cosa que haya pasado, ¿sí? El ser afectivos con ellos también, porque por ejemplo, si cada vez que te cuenta algo, tú lo que haces es regañarlo, ¿sí? O castigarlo porque te contó, entonces no va a querer contarte nada. Entonces, ese amor, o esa dudar, ¿no? Mostrar duda, pero seguridad, seguro hiciste esas caras que a veces ponemos, pero sí, exacto, pero juzgar, ¿cierto? Hablar desde ese juzgamiento, pero es que tú, pero ya, ahí perdemos. sí, entonces, sí, esa conexión va a facilitar que ellos puedan abrirse. Entonces, escucharlos, realmente escucharlos, yo Ujú. creo que es fundamental. Sí, y estaba pensando que de pronto hay personas que dicen, bueno, pues yo no tengo tiempo para estar conectado con mi hijo todo el día. Realmente no se trata de mucho tiempo, sino la calidad de ese tiempo, ¿no? Sí. Porque En si yo estoy con estos, mi hijo todo el día, pero estoy pegada al celular y, ay, sí, 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 sigo, ¿cierto? O estoy en otras cosas y ahorita no tengo tiempo y esto no sé qué. Puede estar ahí cerquita todo el día, pero no hay conexión de nada. exacto. Sabes, Jenny, que en estos días una amiga hablando de eso, de crianza, ¿no? Y compartíamos como nuestras preocupaciones. Ella me comentaba, "No, Jessie, es que está pasando eso y esto y eso en la casa y estoy preocupada, siento que mi hija está así asado y me contaba, entonces yo le pregunté, oye, ¿y le has preguntado a ella cómo se siente? Mm, No.
ok, o sea, siéntate y escúchala. A veces nos pasa eso, ¿no? De que suponemos, pensamos que está así asado, pero no tomamos realmente el espacio para sentar listo. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Ujú, ¿Cómo te ujú, estás sintiendo con estos cambios que estamos experimentando en casa? ¿Cómo te sientes con las nuevas experiencias, con el cambio de colegio, con los nuevos amigos? O sea, realmente tomar el tiempo para escucharlos. ujú. Entonces, creo que es lo que nos puede ayudar en esta rutina que a veces se convierte muy voraz para todos, ¿no? Tanto para Ah, ellos sí, como para nosotros, porque a ellos también los estresa esa rutina, claro. no solo Ah, nosotros, ellos también. claro, Jessy, así es. Nos los llevamos también a veces con esa ajetreo, los arrastramos. Sí. Bueno, súper importante lo que mencionas. Escuchar es valiosísimo, ¿cierto? Pero con los chiquitos, con los más chiquitos, ¿cómo hacemos? Que todavía no hablan, que no nos expresan, que no nos dicen. Yo creo que sí expresan, Jenny, con sus comportamientos, con Ujú. actitudes, y bueno, yo creo que en ese tema tú eres más experta que yo, pero, pero sí expresan con irritabilidad, si el chiquito está muy irritable, si se demuestra a veces violento tal vez con algunas actitudes, que tira algo o que llora mucho, ahí está expresando, ¿no? Tal vez una Ujú, necesidad de sentir a mamá más cerca, de sentir a papá más cerca, los berrinches, los famosos berrinches, aunque a veces sabemos que son como etapas, ¿no? Como los famosos terribles dos, eh, pero también puede ser un signo de alarma, ¿no? De que está faltando esa conexión, conexión. Ujú, ¿sí? De tomar un tiempito para estar con ellos, para calmarlos, para cantarles, para leerles, ¿sí? ujú, Entonces, no verbalizan, pero sí con su conducta lo manifiestan de una u otra manera. Entonces, hay que ujú. aprender a identificar esos cambios de conducta. Así es, Jessy. Y muy importante mencionar que la afectividad es una necesidad básica en los bebés, ¿sí? Entonces, eso de no lo hace mucho porque se mal acostumbra, es mentira. Los niños necesitan sentirse seguros, abrazados, Déjenlo ¿cierto? llorar para que se duerma llorando. Déjenlos, Ay, no, no. sí, para que desarrollen los pulmones. No, eso no, los pulmones se desarrollan con el tiempo, a medida que van creciendo, no tiene nada que ver con dejarlos llorar. Entonces, cuando están bebés es importante que prestemos esa atención, ¿cierto? Esa conexión, que estemos allí, porque son bebés indefensos. Sí. Necesitan a su mamá, necesitan a su papá que estén allí cerquita. Si nosotros establecemos eso desde el principio, va a ser más fácil que esos terribles dos, esas etapas diferentes, ¿cierto? Los 7 años, cuando ya pasan de esa primera infancia, Ujú. esa segunda infancia, la adolescencia, ¿sí? Entonces, desde ahí es que establecemos bases para ir de ahí en adelante, si estamos realmente dispuestos a estar en conexión con nuestros hijos. Entonces, es muy importante eso que tú mencionas, Jessy, que los atendamos, ¿cierto? Porque ellos sí demuestran cuáles son sus necesidades desde pequeños. Ya a medida que les vamos enseñando las frasecitas que podemos usar, como nos decía Sandy, ellos mismos los van a ir repitiendo y ya va a ser más fácil cuando nosotros interactuamos con ellos comprender. Y pues mucho, nos va a ayudar muchísimo para la adolescencia, que a veces le tenemos como miedito a esa adolescencia. Entonces, si nosotros vamos estableciendo, pues vamos a llegar de una mejor manera a esa etapa. Si no lo hicimos, todavía estamos a tiempo, como decía Jessica, de dedicar ese ratico a escuchar realmente con una atención activa, estar ahí, ¿cierto? Preguntar, pero no preguntar juzgando, sino preguntar realmente, bueno, ¿y tú cómo te sentiste con eso? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? Eso es muy importante. Por acá tenemos una pregunta, Jessie, de Mariana. Me dice, como padre, ¿puedo cambiar mi tipo de parentalidad si veo que no es la más adecuada? Qué buena pregunta. Gracias, Mariana, por tu pregunta. Sí, claro, se puede cambiar. No es.
no es una camisa de No es fuerza, ¿no? genético. No es, no, no es genético, no es que fueron autoritario contigo y tú has sido autoritario la mayor parte de la crianza, toda la infancia y ahora en la adolescencia, por ejemplo, no puedas cambiar. Sí se puede cambiar. Va a requerir mucha concentración, mucho trabajo de conciencia de tu parte, sí, porque si mantuviste un estilo, cambiarlo puede ser difícil, ¿no? Porque se vuelven hábitos, son hábitos. Pero es 100% posible, solo hay que trabajarlo. Incluso si tu hijo es más grandecito, hablarlo. Sí, dile, bueno, voy a cambiar un poquito, si es necesario hablarlo, ¿no? Yo creo que si es un adolescente es importante hablarlo para que, porque tal vez se asuste con Con los el cambios cambio tan repentinos, ¿no? que Entonces, le tal vez pasó a la mamá. comunicarlo si son más grandecitos, si son pequeños, pues eh, es, es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo, pero ser consciente de eso, de que va a ser un trabajo tuyo fuerte en el sentido de generar nuevos hábitos, de aumentar tus niveles de conciencia, ¿ok? Pero genial, genial que se haga. Ujú. Y genial que busquemos que el objetivo sea esa, ese estilo democrático, ¿cierto? Sí, claro, por favor, no cambien al No, no, negligente, no cambiemos al negligente, al permisivo. sí, al democrático. Exacto. Bueno, Jessy, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Gracias por estar en esta conexión, por compartir con las personas que se conectan, a los que se conectaron. Muchas gracias por estar con nosotras. Por favor, no se vayan sin dejarnos su reacción a este tema que tuvimos hoy. Si tienen de pronto preguntas para próximos temas o si tienen recomendaciones, también las recibimos con mucho amor, recomendaciones de temas para otros lives. Estamos súper atentas a lo que ustedes nos digan, lo que ustedes vean que necesitan, que les podemos aportar, sería genial. Eh, Hay otra pregunta antes de irnos, Jessy. Sí. Mariana nos pregunta, ¿puede pasar que algunos niños requieran diversos tipos de parentalidad? Muy interesante la pregunta, Mariana. Eh, yo creo que todos los niños requieren una crianza equilibrada entre el amor y las normas. Porque la conducta del niño va a ser un reflejo de lo que fue esta crianza. O sea, no es que un niño es así y requiera mucha norma o un estilo diferente, no, o sea, todos los niños requieren amor y normas de manera equilibrada, ¿no? Y a medida Ujú, en la que se les vaya dando ese estilo de crianza, en equilibrio va a ir respondiendo su comportamiento y su actitud. ¿Sí? ujú, Entonces, tal vez si el niño está teniendo unas actitudes o comportamientos que no son adecuados, es justamente por la manera en cómo se le está criando. Entonces, yo diría que no. Sí, o sea, necesitan y ese. no suena lógico decir, no, es que necesita ser, que los padres sean más negligentes, los que sean más, Ujú. ¿cierto? Y sí, Pero tienes razón. importante tu pregunta, o sea, Sí, hay que buscar ese equilibrio precisamente entre lo uno y lo otro. porque es que pasa, Jenny, o sea, ¿no? Que vos veo un niño y totalmente indisciplinado, grosero, y uno dice, no, entonces lo que hace falta es que yo ponga mano más dura, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. sí, puede que sí, o sea, puede que sí No necesite, esté teniendo normas, no esté teniendo límites, o que ujú, no están siendo claros los límites, o o que que no no están están siendo siendo claros. consistentes. Entonces, eso es lo que debo de hacer, ¿no? O sea, tal vez dar más claridad en mis límites, pero no necesariamente volverme autoritario, ¿no? Sino que Ujú, siempre exista esos límites, pero con amor, con respeto. O sea,
el estilo parental no debe de cambiar. No, si estoy siendo muy autoritario, no quiere decir que me voy a volver sexo permisivo, sino que debo empezar a ver dónde es que tengo que flexibilizar, dónde es que tengo que bajarle tanta rigidez, ¿cierto? Y como tú dices, es el amor fundamental. Así es. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos por esta conexión tan linda. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso sábado. Jessy, que te vaya muy bien, que te mejores. Jessy está enfermita y a pesar de eso estuvo acompañándonos. Así que vamos a orar por Jessy, que se mejore, que pueda estar bien. Y gracias, Jessy, nuevamente por compartirnos de tu conocimiento. Les Con mucho esperamos el gusto. próximo sábado. Vamos a estar hablando más de crianza y parentalidad, así que no se lo pierdan. Y como les mencionaba, si de pronto tienen recomendaciones o preguntas que quieran hacer, nos las pueden dejar allí en el mensajes internos de la página o al WhatsApp. Ustedes lo tienen, así que nos pueden comunicar. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso sábado. Jessy, chao.